En esta presentación vamos a hablar de cómo se realizan programas de televisión en general. Más concretamente vamos a aplicarnos un poco a lo que son informativos, quizás porque es un tipo de programa que está muy estructurado y que, bueno, tiene los contenidos y las actividades que generalmente están implicados en el resto de programas. Como base, digamos que está bastante bien. Pero antes de hablar de esto, quiero hablaros de lo que son los tipos de control que existen en una televisión cualquiera, en una cadena de televisión en este caso, ¿no? Una cadena de televisión grande. Esto no está evidentemente en lo que sería una persona que emite por internet, un influencer, ¿no? De los que existen por ahí, pues no tiene todo este tipo de sistemas, pero sí una cadena de televisión. En primer lugar tenemos el control central. El control central es un lugar que tienen todas las cadenas donde se centralizan todas las señales, tanto de vídeo como de audio, que pueden entrar o salir de esa cadena. Pensemos en cualquier tipo de unidad móvil o incluso un satélite. En la actualidad las redes también tienen imágenes. En fin, cualquier tipo de señal que pueda llegar a la cadena y también cualquier tipo de señal que sale de la cadena, pero no solo de la cadena, sino de cualquier plató de la cadena o de cualquier sala de vídeo de la cadena. Digamos que es una especie de inmensa sala de interrupción, o sea, de interrupción, quiero decir, de interruptores que conectan e interconectan una serie de elementos con otros. Dentro de lo que es el control central tenemos, como podéis ver, pues eso, monitores, como en todos los controles, una serie de switchers, bueno, de matrices de conmutación que pueden ser digitales, pero también pueden ser por cables, esos cables que se conectan de un punto a otro y que mandan una señal de un lugar a otro. En nuestra facultad, por ejemplo, dentro de lo que serían los controles de los platós, hay también este tipo de mini control central. Claro, nuestra universidad no tiene una gran interconexión de señales, pero sí tiene las señales de los vídeos, las señales de las cámaras. Esas están todas en lo que se llama patch panel o panel de conexiones que se encuentra dentro de la sala técnica. Digamos que es una situación, un control central, no lo vais a utilizar como realizadores, como realizadoras, simplemente como es un control técnico, puramente técnico, como ya digo. Así que pero sí es bueno que sepáis que existe y para qué sirve. ¿Qué es esto? Para interconectar todas las señales. De hecho, uno está en un plato y le puede pedir por un intercomunicador al control central que te envíe una determinada señal que a lo mejor está en un satélite o que está en una unidad móvil para que sea pinchada dentro de un programa en directo en determinado control de realización concreto. Otro de los controles que existen en cualquier cadena de televisión es el control técnico. El control técnico, como su propio nombre indica, es un control puramente técnico, es decir, lo que hace es ajustar la calidad de la señal para que cuando se esté emitiendo se escuche bien y se vea bien. Es otro control que efectivamente tampoco compete a lo que sería realización, sino que es más bien una cuestión de ingeniería. Las personas que están encargadas de esos controles son ingenieros, personas que han estudiado formación profesional, en cualquier caso, puede ser un tipo de otro, y que se dedican literalmente a ir ajustando durante la emisión la calidad de las señales. La calidad de las señales puede ser desde que la señal no sature en lo que sería salida en general del plató a lo mejor, hasta que el balance de blancos sea correcto. Por ejemplo, en un partido de fútbol, en una retransmisión deportiva en directo, suele ir una persona de control técnico que va ajustando lo que sería el balance de blancos según va pasando el tiempo, las horas, y el sol, por ejemplo, va cambiando de posición. También, por ejemplo, cuando se encienden las luces del estadio, en este caso en los partidos que se juegan sobre todo en primavera, ¿no? Que empiezan a lo mejor de día y terminan de noche, este tipo de cuestiones pues son muy habituales, que exista un control técnico, como digo, en una unidad móvil. Otro control, el control de continuidad. Esto está asociado claramente a la emisión. Si la emisión en directo, y emisión en directo durante una serie de horas seguidas, claro. Este control de continuidad lo que hace es insertar la publicidad, insertar la mosca, el indicativo, ¿no?, de la cadena de televisión concreto. Digamos que es una especie de lugar donde las personas que trabajan en él están pendientes de que jamás la emisión se pierda, de que jamás se vaya a negro o de repente se estropee o ya un salto de tiempo sin que haya un contenido. Ya puede ser una publicidad, que generalmente es lo que suele ocurrir entre un programa y otro en las cadenas comerciales, o promociones, como pasa en Televisión Española, en los canales públicos, o a lo mejor la emisión de una película, por ejemplo, de largometraje que está grabada previamente, pues ellos se encargan de que la película entre en el momento oportuno. Digamos que también hacen las desconexiones entre un programa en directo para la publicidad, las hacen ellos se encargan de que se corte.
Y digamos que hay una interrelación con lo que sería la realización de un control de realización de un programa concreto, de forma que hay una comunicación constante para que cualquier tipo de interrupción de corte del programa se cubra con publicidad o con cualquier tipo de contenido extra. Es decir, no se puede cortar un programa en directo en un plató de realización, de un control de realización, mejor dicho, si antes no se avisa a continuidad para decirle, oye, vamos a cortar. Claro, porque si no, continuidad, la emisión se quedaría colgada. Continuidad tiene que saberlo para que tenga preparado lo que sea. A su vez, continuidad, si ve que un programa se está alargando mucho, un programa en directo, y tienen que emitir publicidad, bien lo cortan directamente, bien avisan previamente para que el presentador den paso a ese bloque de publicidad o al bloque siguiente que continuidad tenga que emitir. Bien, este control de continuidad tiene una serie de programaciones. Hay es decir, antiguamente se hacía manual, se hacía con una especie de papel, una escaleta, por decirlo así, ¿no? En la cual se ponía a qué hora iba cada cosa. En la actualidad eso está automatizado. No sé si recordaréis que hace unos años en Canal Sur Televisión tuvo un problema porque durante la emisión de las campanadas se colaron anuncios publicitarios, las campanadas de fin de año, quiero decir, y eso fastidió la emisión. Lo que ocurrió ahí sencillamente fue que había una programación mal hecha de lo que era la continuidad, de forma que justo cuando empezaron las campanadas el sistema tenía programado emitir un anuncio en ese mismo instante, mal programado porque tendría que haberse programado bien antes, bien después. Claro, siempre hay una persona que está supervisando que ese programa funcione correctamente. Lo que ocurrió fue que el sistema automático hizo saltar esa publicidad, la persona que estaba allí se dio cuenta, lo cortó. El sistema, claro, tiene programado emitir otro anuncio a los 20 segundos, volvió a cortar la emisión con ese anuncio, la persona que estaba allí volvió a cortar ese anuncio, con lo cual, claro, eso provocó pues un desbarajuste tremendo, porque la persona que está allí no puede cambiar esa programación así por las buenas rápidamente. Después se solucionó, ya no se solucionó, digamos que la emisión continuó, entre comillas, normalmente. Pero, como digo, esta automatización hace que sea sencillo, por una parte, llevar la continuidad, pero por otra, se encuentra uno con este tipo de problemas cuando la programación está mal hecha y entran cosas que no deberían. Bien, en un control de realización, que es ya el lugar donde sí trabajan las personas que realizan programas, ¿verdad? Aquí sí nos encontramos lo que tenemos más o menos en nuestra facultad, en un control de realización de lo que son unas prácticas normales, solo que, claro, multiplicado por 100, por 1000 o por el tamaño que pueda llegar a tener ese control de realización. Aquí veis un control de realización profesional, en el cual, pues, como veis, hay multitud de monitores, hay una mesa de mezclas, hay unos casos de controles, la mesa de mezcla de vídeo me refiero, porque la de audio la veis allá al fondo, detrás de una mampara de cristal. Se separa el audio del vídeo precisamente para que el audio pueda tener un espacio en el que pueda controlar perfectamente la calidad de la emisión sin estar interrumpido por lo que está sucediendo en el control de realización. Una serie de monitores, una serie de controles también para que el vídeo se pueda emitir. En definitiva, todas las señales que son posibles, que es posible que se emitan en un determinado momento. Esto, si no me equivoco, creo que no es una unidad móvil, porque es para la retransmisión de un partido de fútbol, pero más o menos lo que sería un control de realización normal es esto mismo, solo que el espacio que hay detrás de la mesa es mucho más grande y los monitores pues también pueden estar distribuidos de una mejor manera. Nosotros vamos a tener un control de realización mucho más parecido a este, ¿no? Un pequeño control de realización donde se encuentran pues prácticamente todas las cosas, todos los elementos que tendríamos dentro de un sistema cualquiera, de un control de realización, solo que compactado, vamos a decirlo así, ¿no? En plan compacto. También tenemos elementos de lo que sería el control técnico, ¿verdad? En nuestra facultad, por ejemplo, veréis que los controles de cámaras, las CCUs, están dentro del plató. Eso no es lo habitual. Se supone que ese control técnico lo hacen las personas encargadas de ese control técnico, pero en otro lugar. Como digo, cuando un control de realización es más pequeño, se suele poner elementos que no son los propios de un control de realización para ahorrar espacio, como buenamente podéis entender. Bien, una vez vistos estos tres tipos de controles, de controles que existen en las televisiones y en concreto el control de realización, donde las personas que realizan hacen su trabajo, vamos a hablar ya directamente de la realización. Para comenzar, hay una cosa importante, es que la persona que realiza, el realizador, no es un autor, en el sentido de que no se equipara a lo que sería un director de cine. Los directores de cine son personas que sí cobran derechos de autor cuando están
trabajando en su trabajo, ¿no? La SGAE les paga derechos de autor. Los realizadores no cobran derechos de autor. Su documento de trabajo habitual es la escaleta. Esa escaleta en donde se ordenan los bloques que van a ser emitidos durante el programa de la manera más clara posible. Las escaletas, pues no existe un modelo fijo de escaleta. Digamos que por lo menos hasta la aparición de las escaletas electrónicas de directo, cada programa hacía su propio tipo de escaleta. Este es un tipo de escaleta de informativos, lo que estáis viendo aquí, ¿no? Pero hay distintos tipos de escaleta. En mi página web, felindorama.com, tenéis en algún apartado diferentes tipos de escaleta que deberíais consultar para ver cómo son. Tengo algunos de informativos, algunos de Gran Hermano, en fin, de distintos tipos de programas. Cada uno tiene su tipo de escaleta adaptada a las necesidades de ese programa. ¿Qué es lo que hace un realizador cuando está trabajando en la realización? Bueno, pues básicamente decide, no diseña, pero sí decide un poco cómo va a ser el estilo de las cabeceras que van a utilizarse en determinados programas. No, ya digo, no determina el diseño, porque el diseño no lo hace la persona que realiza, sino que lo hace una persona que se encarga de diseño gráfico, pero sí determina ese aspecto gráfico que va a tener. También, por supuesto, decide la puesta en escena. Si se trata de un dramático, muy claramente. Si es un informativo, pues también decide cosas como de si va a estar de pie la persona que presenta, o si va a estar sentada, o si va a hacer determinado movimiento, o si va a haber algún tipo de paso a dos personas, eso es muy habitual, por ejemplo, entre el informativo general y lo que sería deportes. Este tipo de cuestiones lo decide la persona que realiza. Después también hace una supervisión de la escenografía. No decide, como digo, la escenografía, pero sí la supervisa, porque claro, puede haber algún problema de que esa escenografía se pelee, entre comillas, con la posición de las cámaras. Bueno, pues este tipo de cuestiones tienen que quedar solucionadas entre la persona que realiza y la persona que hace la supervisión, o sea, la persona que hace la escenografía. El realizador se encarga precisamente de hablar para que esto no suceda, para que haya una coordinación entre la escenografía y la realización del programa. Por supuesto, una de las partes más importantes, la decisión sobre dónde se van a colocar las cámaras, qué tiro van a tener esas cámaras, es decir, qué espacio van a filmar, qué emplazamiento, o sea, dónde van a estar, qué área van a cubrir, amplia o pequeñas, qué formato. Bueno, ya el formato prácticamente, me refiero a si va a ser 4/3, 16/9, esto ya está decidido de antemano, porque hoy día la televisión ya es 16/9, sin duda alguna, ya no hay ningún tipo de duda sobre esto. Pero sí, el número y numeración de las cámaras generalmente se numeran de izquierda a derecha las cámaras para que no haya confusión a la hora de emitir, aunque a veces pues, puede haber algún tipo de peculiaridad dependiendo del programa del que se trate. Por supuesto también la coordinación de los equipos, igual que sucede en lo que sería un rodaje cinematográfico, la persona que realiza coordina al equipo para que el programa llegue a su fin sin ningún tipo de problema. También los ensayos que se puede hacer de determinados programas, si es que lo necesitan. En un informativo, por ejemplo, se suele ensayar antes de emitir cuando se cambia el formato. Es decir, si el formato ha sido determinado, es decir, pues un presentador en determinado espacio, con una determinada estructura, pero se va a cambiar porque va a entrar una nueva temporada de un informativo, por ejemplo, y se va a cambiar un poco el formato, se suele hacer algún pequeño ensayo. Por supuesto, si se trata de un dramático o otro tipo de programas, mucho más. Magazines que llevan este tipo de escenografía o determinadas estructuras, esto hay que ensayarlo para saber los pasos que se van a dar de un set a otro, cómo se va a hacer ese paso de un set a otro. Más o menos lo que a veces hemos hecho o estamos haciendo en nuestros programas que hacemos como prácticas en la facultad. Bien, finalmente, en la emisión, la persona que realiza pues, es la que toma las decisiones concretas de cómo se lleva a cabo, qué tipo de cámara se pincha, en qué momento, cómo se escucha, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una figura, de todas formas, que es el ayudante de realización, que como sucede generalmente también en el cine, es la que realmente hace que la realización se lleve adelante sin ningún problema. Si en el cine el ayudante de realización es una figura radicalmente importante, en televisión sucede exactamente lo mismo. ¿Y qué tipo de funciones ejerce el ayudante de realización? Bueno, pues aquí veis las básicas en una emisión en directo.
Pues canta los tiempos y, por supuesto, le da play de los vídeos. Canta los tiempos se refiere a que controla el tiempo de duración de un vídeo para que nunca se termine sin que la persona que realiza esté prevenida para introducir el siguiente bloque que exista, ¿verdad? También pone los rótulos, los escribe, no los diseña, pero sí los redacta, es decir, el diseño está ya previsto, pero hace cada rótulo concreto para un programa concreto, que se emiten los rótulos en directo, el 90% de las ocasiones. También realiza pequeños bloques, a lo mejor un informativo, o sea, la sección, por ejemplo, local de un informativo más grande, pues puede que la esté haciendo el ayudante de realización. Y, por supuesto, sustituye al realizador si por cualquier circunstancia se tiene que ausentar del control de realización, no sé, por cualquier motivo, el motivo que sea. También, si se trata de retransmisiones deportivas, aparte de todas estas que he indicado anteriormente, se encarga de llevar a cabo o de preparar la repetición de las jugadas. Hay, digamos, un sistema que está grabando simultáneamente a la emisión varias cámaras, de forma que si se produce una jugada interesante, o digo jugada como algo en general, ¿verdad? Pensad en una retransmisión, si queréis, de Sanfermines, de toros, por ejemplo, pues también hay repeticiones de la jugada, entre comillas, repetición de los momentos más interesantes. Esto se hace, como digo, con un sistema informático que va grabando varias señales a la vez. Y luego, posteriormente, si se produce algún tipo de cosa que hay que repetir, pues se rebobina, el sistema rebobina todas las cámaras simultáneamente y se pone en play. Se puede hacer secuencialmente, es decir, primero una cámara o después otra cámara, de forma que el punto de vista se repite, la situación se repite desde distintos puntos de vista. Y también existe la opción de emitir esas cámaras simultáneamente, de forma que se puede ir cambiando el punto de vista durante la propia emisión de esa repetición. Bueno, digamos que es bastante versátil el sistema de repetición de jugadas o repetición de momentos interesantes, de manera que se puede decidir cómo se va a reproducir ese momento. Eso lo lleva una persona encargada de la ayudantía de realización, como ya digo. También en lo que serían retransmisiones musicales en directo, se encarga de ser regidor de escena y analista de los temas musicales. Regidor de escena, es decir, de las relaciones que hay entre el músico, las personas que están actuando, y la realización, para que haya una coordinación de forma que no comience, por ejemplo, el espectáculo sin antes empezar a grabar, ¿no? Es una tontería, pero que es importante. O si hay que hacer la entrada de un músico por determinado lugar en el escenario, porque es mejor para la realización, por ejemplo. También analista de temas musicales. Esto quiere decir que se coge un tema musical y se debe fragmentar. Hay dos maneras de hacerlo. Una sería con la partitura, ¿verdad? Si uno sabe, si una persona que está haciendo de ayudante de realización sabe música, pues le es sencillo coger una partitura y saber en qué momento determinado entran los violines, por ejemplo, si es una retransmisión clásica, ¿no? O cuando hay un solo de determinado instrumento. Por ejemplo, en las retransmisiones que se hacen del concierto de Año Nuevo, entendéis que la persona que está encargada de realizar y todas las personas que están dentro del equipo de realización, pues están muy implicadas y, sobre todo, si no saben música, siempre hay una persona que sí sabe música, que tiene la partitura delante y que sabe, por lo tanto, aunque se ensaya, por supuesto, en qué momento entra cada instrumento y cuándo hay que dar determinado plano. En lo que sería pop, si no se sabe música, porque un ayudante de realización no tiene por qué saber música en este caso, puede hacerse una descripción de la canción a partir de la letra o a partir de un esquema que la persona que se encargue de esto pues pueda hacerse, de manera que cuando se vaya a grabar la persona que está de ayudante sepa en qué momento entra determinado instrumento para poder avisar a la persona que está realizando y que no se pierda en ese momento el momento que tenga que grabar en concreto. Hay muchos sistemas, como digo, de analizar temas musicales y conviene, eso sí es verdad, que si una persona se va a dedicar a la retransmisión de musicales en directo, pues sepa algo de música o por lo menos sepa cómo analizar o tenga un sistema para analizar ese tipo de instrumentales. Bien, y también en lo que se trata de lo que serían magazines, por ejemplo, y programas con público, existe la función de regidor de plató y animador del público. Regidor de plató, pues está claro, ya hacéis dentro de los programas de televisión que hacemos nosotros, hacéis de regidores, es decir, conexión entre el control de realización y los que están presentando, público, etcétera, etcétera, sobre todo cuando no existe lo que se llaman los pinganillos, ¿no? Que son esos interconectores que los presentadores se ponen en el oído, en la oreja, para recibir las órdenes de realización o escuchar lo que está sucediendo directamente. Cuando no existen esos pinganillos, pues hay que interconectar el plató
con el control, y eso lo hace el regidor. También de animador del público. Si hay público dentro de lo que sería el plató, el regidor se encarga de que ese público no decaiga, que ese público esté activo, que ese público, si tiene que aplaudir, aplauda, si tiene que reír, se ría, ¿no? Digamos que aquí en ese sentido el regidor es un personaje que se convierte casi en un actor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tener un cierto carácter de showman para ser capaz de ser un buen regidor. Muchas veces hay personas que se dedican a la ayudantía de realización a la que no le gusta este tipo de trabajo, en ese concreto de animador del público, de regidor, porque exige una cierta presencia, pues sí, casi de actor, como bien digo. Bien, en el caso de los dramáticos, ya vamos terminando, de las funciones del ayudante, como veis que son muchas, se encarga de tomar nota cuando se hacen los ensayos de las posiciones y movimientos de cámara que se hacen, y luego durante la emisión o grabación del programa canta las previsiones, es decir, ayudado del guión, en el cual ha tomado una serie de notas, como podéis ver, esto es un guión original de una serie que ahora mismo compañeros, al salir de clase, exactamente. Al salir de clase, en este caso, pues bueno, durante los ensayos, la persona que se encarga de la ayudantía de realización ha hecho unas anotaciones, como podéis ver ahí, de posiciones de cámara, también de qué tipo de plano va a dar y qué cámara va a darla, ¿no?, en la emisión. Y cuando se va a grabar, pues va cantando los pies de cada una de las intervenciones previamente, para que la persona que realiza recuerde qué decisión se tomó sobre qué cámara va a utilizarse y con qué tipo de plano en el momento de grabar. Por supuesto, se graba este tipo de programa, se graba con cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se suele grabar varias señales simultáneas, de forma que cuando se graba la realización en directo, si hay algún tipo de fallo, se puede luego hacer una pequeña postproducción de los planos que queden mal. También hay otra opción, en este sentido de grabar con cobertura, que es grabar dos veces, si se tienen tres cámaras, si se graban dos veces, se pueden conseguir hasta 6 puntos de vista diferentes, cambiando, pues eso, 2 planificaciones con esas 3 cámaras. Esto tampoco se multiplica mucho, porque entenderéis que si se hace una grabación con demasiados puntos de vista, la postproducción se puede complicar. Lo habitual sería grabar una realización en directo y luego se corregiría con pequeños insertos de aquellos planos que más o menos no pudieran ser cubiertos con esa realización en directo. Eso sería lo más habitual, porque es lo más económico y lo más rápido. En definitiva, lo importante es saber que la realización es un trabajo en equipo y que por lo tanto es necesario saber formar parte de ese equipo y coordinarse para que cada persona cumpla su función, pero siempre al servicio del programa, que es lo que tiene que salir adelante. Bien, más o menos esto sería un poco las funciones de realización y de un realizador en directo. Vamos a hablar ahora en concreto de cómo se hacen programas en directo y de qué elementos nos podemos encontrar dentro de un programa en directo, haciendo referencia sobre todo, por ejemplo, a los vídeos. Los vídeos, existen varios tipos de vídeo. Existen los vídeos llamados los totales. ¿Y qué es un total? Aunque la palabra total se utiliza para muchas cosas, en lo que es por antonomasia, o sea, lo que es principalmente un total, es un vídeo en el que alguien, en primer plano o un plano medio, hace algún tipo de declaraciones y esas declaraciones se emiten. Hay una cosa importante, interesante, que sí quiero que tengáis clara. Bueno, esto es tradicional, ¿no? Cuando se empezaron a hacer las noticias, se empezaron a editar, pues el sonido de esas noticias se instituyó de una forma más o menos, un acuerdo, no pactado por escrito, pero sí se hace, que tengan un par de canales de audio, digamos, en lo que serían las noticias, generalmente 2 canales. ¿Por qué 2 canales? Bueno, pues porque más o menos con esos 2 canales se puede cubrir todo el contenido que una noticia pueda tener, y porque en principio eran los 2 canales que tenía cualquier vídeo, en ese caso Betacam, que es prácticamente el sistema más utilizado en su momento sobre cinta. Esos 2 canales se han institucionalizado, de manera que ahora mismo también se siguen utilizando. Bien, esos 2 canales de audio se aprovechan de diferente manera según el tipo de vídeo de que se trate. Como digo, en un total, en el audio 1, en el canal 1 de sonido, estarían las declaraciones, la voz de la persona que está haciendo las declaraciones, y en el canal 2 no habría nada de sonido. ¿Por qué? Pues porque todos los vídeos con sus sonidos se mezclan en directo, es decir, los canales de audio que tenga un vídeo están
perfectamente grabados con su sonido a tope, y es en directo cuando se decide qué volumen va a tener. Esto tendrá implicaciones sobre todo en los vídeos que veremos a continuación, no en un total que, como veis, solo tiene un canal de audio y por lo tanto no hay que mezclar, simplemente es regular el volumen del audio 1 para que suene correctamente lo que serían las declaraciones. Este vídeo total, ¿verdad? Aunque sea un vídeo total por sí solo, puede serlo, también dentro de una pieza puede haber totales, que son declaraciones. Vemos un ejemplo de lo que sería un total. Mire, la señora Cifuentes va a dar las explicaciones, ya ha dado explicaciones a lo largo de este tiempo, va a comparecer en el Parlamento y yo respeto lo que sostiene y lo que dice y lo que va a manifestar, y me gustaría que todos fueran igualmente transparentes como lo es la señora Cifuentes en este caso. Bien, como veis, esto es un total, una declaración que se hace. No hace falta que se mire a cámara. Generalmente este tipo de declaraciones no son mirando a cámara. Bien, otro tipo de vídeo es el vídeo que se llama de colas. Colas con S, no una cola. Existe costumbre de que llamáis cola a lo que son las colas. La cola es otra cosa distinta, ¿verdad? Bien, las colas se suelen comentar en directo. En este caso se suele hablar de un vídeo entre colas. Esto no lo estamos, digamos, explicando mucho porque lo encontraréis en vuestra práctica profesional, ya lo veréis, los vídeos entre colas, quiere decir que se va a comentar en directo. En este caso, pues los vídeos son planos recurso, generalmente. En el audio 1 no hay nada, está vacío, y en audio 2 está ambiente o música. Cuando se emite en directo, si se dice que un vídeo total, por ejemplo, no se diría, iremos a vídeo tal, con audio 1, diría el ayudante de realización. ¿Por qué? Porque está indicando que es un total y por lo tanto en mezclas de sonido no tiene que estar pendiente del canal 2. En el caso de los vídeos colas sería, iremos a vídeo en línea 8, por ejemplo, con audio 2, quiere decir que son colas porque el audio va en 2. Este tipo de avisos, ya digo, no los estoy explicando mucho porque no tiene mucho sentido en nuestra práctica normal en la facultad, porque no tenemos esta capacidad de grabar ahora en 2 canales. Bueno, la tenemos, pero no la estamos utilizando. Pero sí quiero que la tengáis clara, que eso veréis en vuestra práctica profesional que tendréis que hacerlo. Dependiendo también del tipo de televisión en la que trabajéis, porque bueno, hay a lo mejor también sistemas en los que no se decide decir este tipo de cosas, porque si son colas está claro que el audio irá por 2. Puede ocurrir, no obstante, que haya algún tipo de error y a lo mejor el audio de unas colas vaya por 1. Bueno, pues en ese caso se indicaría. Por defecto se entiende que unas totales tienen audio 1 y las colas tienen audio 2, el canal 2. Bien, como digo, un vídeo en colas pues sería esto, por ejemplo. Bien, como veis, ese vídeo en colas, pues lo que tiene es solamente audio ambiente, que luego se tiene que completar con el comentario correspondiente de la persona que esté presentando. Bien, finalmente, las piezas o VTRs, o también se le llama vídeo totales. Bueno, en fin, totales en el sentido de que tienen tanto imagen como sonido, quiero decir, imagen como locución. Aquí, como se trata de un vídeo que ya lo tiene todo, pues en lo que sería vídeo tiene recursos, tiene totales, porque claro, un total puede ir dentro también de una pieza. En el audio 1 están todas las locuciones que tenga esa pieza, sean de totales o sean de la persona que ha hecho la pieza, el locutor, que va diciendo, bueno, pues ayer pasó tal cosa o tal otra. Y en el audio 2 está el ambiente o música. Con lo cual, aquí sí hay que tener en cuenta que en directo hay que mezclar el ambiente que está sonando con la locución. Esto no va mezclado, esto se mezcla en directo. Es lo habitual y es la práctica profesional. Lo digo porque cuando trabajéis, esto va a ocurrir, ya os lo dirán, está claro que sí, si tenéis que editar una pieza para cualquier informativo, para cualquier programa, si ponéis en el audio 1 las locuciones, en el audio 2 no vais a poner los ambientes o las músicas bajitos, sino que se ponen a su volumen normal. Luego en directo ya se decide si se sube o si se baja cada uno de los ambientes. Bueno, vais a escuchar una pieza, esto no tiene mucha duda. Suelen vivir en su propio mundo, pero comparten experiencias en un parque temático. Son niños afectados por el trastorno del espectro autista.
Cuando se frustraba, se autolesionaba o se ponía agresivo, y nos llamaron de la guardería y nos recomendaron que fuéramos al pediatra y que viéramos un poco por qué actuaba de esta manera. El rasgo principal era que ya no hacía por comunicarse, le costaba mucho socializar con otros niños. Cuando los ruidos y no le gustaba el ambiente de la clase, Bueno, esto es una pieza más o menos. Como veis, la pieza ha empezado como noticia, luego han continuado con totales dentro de la pieza. Bien, pasamos a los rótulos que podemos encontrar en cualquier tipo de programa de televisión. Los rótulos, para que podáis distinguirlos y saber más o menos, que está muy claro qué son, ¿no? Empiezo con los totales, rótulos a totales, ¿verdad? Los presentadores se pueden considerar también. Esos totales tienen su propio rótulo que generalmente no indica debajo nada. Quiero decir, un presentador, presentadora, pues solo se pone su nombre, no se le pone debajo presentador. Está claro que es el presentador. Con lo cual, se pone solamente el nombre de la persona. Aquí veis un típico ejemplo de un informativo de la televisión española, del Canal 1 de Televisión Española. En segundo lugar, pues cuando una persona tiene una cierta función, se la rotula como esa función. Claro, quiero decir, Alicia Velasco es portavoz de la Guardia Civil. También es otras muchas cosas en la vida, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver sobre todo con políticos. Por ejemplo, Mariano Rajoy, en el momento en que hablamos, es presidente del gobierno, pero también es presidente del Partido Popular. Si está en un acto de partido, lo correcto es que se le rotule como presidente del Partido Popular. Si está actuando como presidente del gobierno, es conveniente que se le rotule como presidente del gobierno. Esto a veces se confunde y claro, a veces puede haber incluso implicaciones políticas, es una tontería, pero es así, en la forma en que se rotula determinada persona. Porque claro, si está hablando como presidente del partido, pero se le rotula como presidente del gobierno, da la impresión de que lo que está diciendo, pues eso, tiene una mayor importancia. Bueno, estos son detalles que son importantes y con los que os encontraréis también en vuestra vida cotidiana. Otra posibilidad es que los reporteros que han hecho la noticia aparezcan como dentro de una noticia. Esto es habitual, ¿no? Que de repente aparece el reportero como parte de la noticia. En ese caso, esa aparición del reportero se llama entradilla si está al principio justamente de la noticia, medianilla si está en mitad o salidilla si está al final. Insisto, esto es cuando está grabado en un vídeo, no cuando está en un directo. En un directo no tiene esa consideración. No se considera entradilla, medianilla o salidilla. Y ojo, porque lo que a veces llamáis como entradilla es el paso. Es decir, a veces pensáis que lo que es la presentación de la noticia, del vídeo que va a emitirse a continuación, se le llama entradilla. No, se le llama paso. La entradilla es una aparición de un reportero en un vídeo grabado al principio de esa noticia grabada. Insisto, entradilla al principio, medianilla en medio, salidilla cuando es al final. Por ejemplo, CNN Plus, cuando existía, tenía por costumbre siempre hacer una salidilla de todas las noticias en la que la persona que había hecho la noticia decía en pantalla, informó para CNN Plus tal persona, o tal persona informó para CNN Plus. Era lo habitual. Se pone, en este caso sí se suele poner debajo, dónde está o a qué sitio pertenece ese redactor, redactora que está haciendo una noticia. También, por ejemplo, es el caso de los localizadores, ¿no? En muchas ocasiones, aquí vemos otra reportera, en este caso es de un directo, pero también, ¿ves? Se pone debajo el lugar en el que está. Habitualmente cuando se hacen entradillas, salidillas, medianillas, o cuando se hacen estas transmisiones en directo, se suele colocar debajo no presentador, no se pone redactor, pero sí se pone dónde está ese redactor. Bueno, aquí aprovecho en esta imagen para hablar de los localizadores, que es ese tipo de señales que pone de tiempo, de lugar o de directo. Ahí veis, por ejemplo, que en este caso se trata de un directo, se pone la hora para que se vea que está en directo, y también se pone, como he dicho, ¿verdad?, el lugar donde se encuentra la redactora. En este caso en Pontevedra. Igual sucede, por ejemplo, en la actualidad, cuando se realizan programas en directo, pues se suelen utilizar las ventanas, ¿no? Porque quedan bastante bien en lo que sería el formato del 16/9, y se utilizan ese tipo de localizadores para indicar dónde se encuentran, en este caso, cada una de las dos redactoras que está y presentadora que están trabajando en ese instante. Estos son localizadores concretos. También existen lo que se llaman faldones. Los faldones son, como veis, una especie de titulares que acompañan a la noticia y que pueden estar durante todo el tiempo. Es una especie de titular mientras que se está hablando
de lo que se está diciendo. Los faldones tienen un problema, y es que, por ejemplo, este está bien, silencio contra la violencia de género. Muy bien, perfecto. Ahora, cuando se quieren poner faldones ya con demasiadas palabras, sucede un poco esto, que es que se comprime demasiado. Esto no depende de la realización, esto depende de redacción. Redacción da el faldón, el texto que tiene que venir en el faldón, y el ayudante tiene que apañárselas para introducir ese texto, en este caso en una sola línea, porque no se hacen faldones dependiendo de lo que sería la costumbre del canal, pero aquí no se hacen faldones con 2 líneas, con lo cual con la Semana Santa arranca la temporada alta para las aerolíneas, quizás se podría haber resumido con temporada alta, arranca la temporada alta de Semana Santa, o arranca la Semana Santa para las aerolíneas, o temporada alta para las aerolíneas. Quiero decir que se puede intentar resumir un poco más este tipo de faldones, pero ya digo, esto depende de redacción. Bueno, otro tipo de rótulo finalmente son los informa. Los informa pues suelen aparecer bien al principio, bien al final de las noticias, dependiendo de la costumbre del canal, para indicar quién ha sido la persona que se ha encargado de hacer esa noticia, de hacer ese vídeo. En este caso, Mariló Tarancón es el nombre que aparece al final. Hay que tener cuidado de que este tipo de rótulos no aparezcan encima de imágenes de personas, porque da a veces la impresión de que Mariló Tarancón, en ese caso, parece que es la persona que está apareciendo en pantalla. Digo, cuando hay un recurso, ¿verdad?, que coincide con el nombre de la persona que está redactando. Por supuesto, no se puede poner un informa encima de un total. Quiero decir que si una pieza termina con un total, eso hay que preverlo para el informa colocarlo antes de ponerle el rótulo del total. Si no, se confunde, ¿verdad?, el total de la persona que está hablando se confunde con el nombre de la redactora. Y finalmente tenemos los rótulos identificativos. Estos rótulos identificativos son los que se utilizan a veces para identificar, bueno, su propio nombre lo dice, ¿verdad?, identificar qué programa es el que estamos viendo. En este caso, pues por ejemplo, estamos viendo El Laberinto, ¿no?, en Antena 3. Ya digo, estos rótulos son a veces moscas, son a veces un poquito más grandes, depende. En cualquier caso son unos rótulos pequeños que acompañan habitualmente a otro tipo de elementos gráficos que también aparecen en las pantallas. Bien, como he dicho antes, los pasos son esas frases, esos textos que leen los presentadores en directo y que dan paso a las noticias. Hay distintos tipos de pasos, pero vosotros habéis practicado algunos. Bueno, creo que habéis practicado todos prácticamente. No exactamente como pasos en algún caso, porque esto es muy típico de informativos, pero también se puede utilizar en cualquier programa. Pero en definitiva, un paso a colas sería el paso a, como veis ahora, ¿verdad?, un paso en el que la presentadora va a seguir hablando encima de las imágenes, que son colas, que son las que están dando entidad a la noticia. Este es un ejemplo. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas ha designado a los observadores externos para la investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Se trata de 2 inspectores de las universidades de Burgos y Murcia. La CRUE responde así a la petición del rector Javier Ramos. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparecerá el miércoles por la tarde en un pleno extraordinario en la Asamblea. Bien, como veis, esas imágenes no tenían locución grabada, sino que ha sido la propia presentadora del informativo la que le ha puesto texto a eso que se está viendo. ¿Bien? Eso es unas típicas colas, un paso a colas con un texto entre colas. El paso a pieza es más sencillo. Sencillamente la presentadora va a dar paso a ese vídeo que va a entrar a continuación con todo su sonido y con todas sus imágenes, ¿no? Los presupuestos generales del Estado llegan mañana al Congreso de los Diputados sin los apoyos necesarios para salir adelante. El Partido Popular pide al PSOE que le preste 5 diputados para evitar, dicen, el chantaje del PNV que condiciona su voto a la retirada del artículo 155 en Cataluña. El PNV no mueve ficha. Con el 155 en vigor no apoyará los presupuestos de este año y sus 5 votos son imprescindibles. Y dijimos también que no íbamos a negociar mientras estuviera el 155 en vigor y simplemente estamos manteniéndonos en nuestra posición. No es algo nuevo. Así las cosas, el vicesecretario del PP, Javier Maroto, acusa al PNV de amenazar al gobierno y lanza el guante directamente a Pedro Sánchez. Sería una pieza. Una sola noticia puede suponer varias entradas en escaleta. Esas varias entradas en escaleta lo que quiere decir es que un mismo tema puede estar subdividido en distintos elementos dentro de la escaleta. Puedo tener una noticia con un VTR, con un total, con unas colas, o incluso con un directo o con lo que me dé la gana.
Cada uno de esos elementos tiene que aparecer en la escaleta, aunque se esté hablando de un solo tema. Es importante. Vais a ver un ejemplo de esto que estoy diciendo, con una noticia que se ha subdividido en distintos elementos. Cada uno de ellos va a ir apareciendo lo que es arriba a la izquierda en esta pantalla que, como digo, me sirve de ejemplo esto que voy a decir. Con la vista puesta en esas negociaciones para sacar adelante los presupuestos, Mariano Rajoy ha pedido al resto de fuerzas más política sin sectarismos. Asegura que estamos ante una gran oportunidad de dejar atrás la crisis si se hacen bien las cosas. Incluso no descartan a Rosa Berraquero superar las previsiones de crecimiento. Comienza el último trimestre del curso político y Rajoy se fija objetivos. Su asignatura pendiente es sacar adelante los presupuestos. Aquí en Galicia ha visitado este tramo de autovía que se está construyendo y dice que precisamente para eso sirven los presupuestos, para generar inversiones que benefician a todos. Con ese argumento, el del bien común, ha pedido al resto de partidos políticos que lo apoyen. Dice que ahora no es momento de sectarismo, sino de hacer política seria. Cree que si las cosas se hacen bien, la crisis quedará superada. Los próximos años pueden ser buenos y la historia de la crisis pues se quedará solamente en eso, en lo que fue una crisis. Creo que estamos en condiciones de superarla. Se trata de hacer políticas que funcionen y se trata de hacer políticas que beneficien a la gente sin sectarismos ni prejuicios que la historia demuestran que sirven para poco o mejor, para nada. Bien, como veis, se trata aquí en este caso de una noticia que ha sido subdividida en distintos bloques. Todos tienen que ver con lo mismo, pero cada uno de ellos tiene que aparecer separadamente en la escaleta. La aparición del 16 novenos en la televisión ha provocado una tendencia a lo que se llama a la multiventana y a la saturación de información. La multiventana, pues esto, ¿no?, que estáis viendo ahora mismo, por ejemplo, ¿no? También la aparición de mejores mesas de mezclas de vídeo permite simultáneamente poner numerosas señales que pueden estar más o menos ordenadas. Ahora también es muy típico ese tipo de realización, ¿no?, sobre todo en debates, poner dos personas, una de cada una de ellas, en un punto distinto de la pantalla y en medio unas colas, generalmente en bucle, que se repiten una y otra vez. También es muy típico. Esto también provoca saturación de información. Aquí veis, por ejemplo, una pantalla en la que arriba aparece un hashtag, una etiqueta, Máster Cifuentes, aparece también el nombre del programa, la hora, aparece también un rótulo, ¿verdad?, de total de persona que con su cargo, debajo un faldón, al lado el logotipo del programa, al otro lado el logotipo de la cadena, con incluso una indicación de la edad mínima para ver, en fin. Esto es una sobresaturación de información. Este es otro ejemplo, ¿no? Una multipantalla con 5 ventanas, con la hora, con un rótulo de directo, con un rótulo con un localizador, ¿verdad?, de directo y de lugar, con un logotipo de una serie que tiene que empezar, publicitario, el logotipo de la cadena, el logotipo del programa, otro faldón, en fin, hay una cantidad de información brutal que yo creo que es contraproducente, porque el espectador termina o bien por no leer esos textos que terminan siendo simplemente molestos, o si los quiere leer, pues sobresaturarse de cosas que ya llega un momento en que no tiene mucho sentido. Creo que es mucho mejor trabajar con elementos más simples, más sencillos, que el espectador pueda entender de una forma más fácil, o por lo menos no volviéndolo loco con tanta información permanentemente dando vueltas. También eso tiene que ver con el intento que hacen todos los canales por mantener la atención del espectador, haciendo que se muevan muchas cosas en pantalla de forma que tengan que mirarlas. Pero para la inteligencia no parece que sea muy adecuado, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de cómo se pone en marcha un programa en directo. Cada programa tiene su propio sistema, pero que digo que es para el informativo, también se puede aplicar a un magazine o se puede aplicar prácticamente a casi todo tipo de programa. Esta estructura, se adaptaría a cada uno de los programas concretos de los que se trate. Bien, en primer lugar se hace lo que se llama un consejo de redacción o del grupo de personas que hacen ese programa. En ese consejo de redacción pues se lanzan las propuestas de temas que se pueden tratar en ese programa en directo, se hacen las previsiones de cosas que ya estaban, del día anterior o de la semana pasada que se están viendo.
los seguimientos de noticias que comenzaron en determinado momento, pero que todavía están coleando, y se buscan las fuentes de imágenes para esas informaciones que luego tendrán que compartirse en algún tipo de vídeo, ¿no? O por lo menos en algún tipo de información audiovisual, que no se quede simplemente en la palabra. En segundo lugar, se realiza la escaleta, que como hemos dicho, se trata de ver los elementos ordenados que van a entrar en ese programa, junto con los imprevistos, dejando espacios, ¿verdad?, para esos imprevistos que pueden entrar a última hora, sobre todo en informativos. Hay programas que si están muy cerrados tampoco sería muy necesario dejar huecos para los imprevistos, pero para los informativos es indispensable. Claro que hoy día con la escaleta electrónica estos imprevistos se suelen autonumerar. Lo que sí conviene es que si una vez tienes asignado un número a un elemento, por ejemplo, si un vídeo tiene el número 5 en la escaleta, hay que dejar huecos entre medias, por ejemplo, del 5 al 10, pues se dejan vacíos, porque si entra un vídeo nuevo, es mejor darle un número nuevo que no tener que correr todos los números del resto de elementos si entra algo nuevo en medio, entre el 5 y el 6, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues es mejor dejar entre 5, número 5, VTR, Hacienda, número 10, VTR Ministro. Y si entra un VTR 7, pues simplemente se le asigna el 7, pero no hay que cambiar el número, ¿verdad?, del resto de cosas que están por debajo. Bien, es un documento de trabajo y por lo tanto, como digo, puede ser modificado a lo largo del día o a lo largo del momento desde que se hace en el primer instante hasta que el programa se emite. Esto no es un guión cerrado ni mucho menos. En cuanto a la producción de esas noticias, pues se determina si se utilizarán las cámaras ENG o los sistemas de transmisión, en este caso ENG, que corresponde a Electronic News Gathering, o sea, emisión en directo de noticias electrónicas, o más o menos es el tipo de siglas que se utiliza habitualmente cuando se habla de equipos ligeros o equipos individuales que van a grabar una noticia a determinado lugar, que pueden ser de la propia cadena o de alquiler. ¿Cuántas personas van a ir a cubrir ese evento, esa situación? Pueden ser entre 1 y 4, una si va solamente una persona con su cámara, 2 cámara más un redactor habitualmente, 3 cámara más redactor más ayudante de realización generalmente para ver cómo se va a realizar, o 4 si ya se incluye, aparte de esos 3 que he dicho antes, una persona de producción. Suelen ser los equipos pequeños, como digo, que suelen ser los que van a cubrir determinados elementos concretos de una noticia. Más sería excesivo, porque no es necesario realmente, aunque si una cadena tiene mucho dinerito lo puede hacer. Bueno, y menos de uno entenderéis que es imposible, claro que sí. Bien, permisos que hay que tomar, ¿verdad?, para poner la cámara en la calle o aparcar en determinado lugar, reserva de espacio si hay que hacerlo también, y prever las conexiones en directo, ya sea vía satélite, ya sea por microondas, o ya sea mediante cable o incluso en la actualidad 4G. Cada uno de estos distintos sistemas de transmisión exige una serie de características. Satélite, pues hay que alquilar ese enlace vía satélite. Microondas es un enlace que se hace directamente entre una pequeña furgoneta, si se quiere, y la cadena de televisión, que eso, digamos, que está bajo el control absoluto de la cadena, es propiedad suya. Por cable, que eso es alquilando generalmente se llama un espacio, ¿verdad?, dentro de un sistema de una compañía telefónica, a no ser que estemos hablando, por ejemplo, de una transmisión desde el Congreso de los Diputados, en cuyo caso pues ya existen esas líneas, están ya puestas, por ejemplo, o desde partidos de fútbol, ¿no?, estadios de fútbol que tienen ya también esos cables, los tienen ya puestos para que prácticamente solo haya que pinchar el micrófono, no hay que pedir que haya ningún tipo de instalación nueva. Y el 4G, que es una de las últimas, 4G, 5G, ¿no?, que son las últimas tecnologías que se están incorporando a la retransmisión en directo, que se utilizan pues las señales, los canales de telefonía móvil que ya existen para emitir, utilizando pues varios canales simultáneos, una señal de televisión de alta definición incluso. Una vez se decide cómo se va a producir, se efectúa la grabación. Esa grabación, pues claro, de planos de recursos, ¿verdad?, de testimonios y entrevistas, si se quiere también de satélites o de noticias que vienen de fuera, y las noticias de los corresponsales, que son las personas que están fijas en un sitio emitiendo noticias desde ese lugar, y los enviados especiales, que son quienes se mandan en concreto a un momento determinado, a un lugar determinado para cubrir determinada noticia. Bien, se produce después de esto la edición de la noticia o del vídeo correspondiente, con la selección de imágenes, la selección de los totales, la redacción de esa noticia, la edición del vídeo y su conversión o su decisión previa, también se puede haber decidido previamente, que sea una pieza o que sean colas o que sea simplemente los totales.
A la hora de emitir hay que hacer una serie de preparaciones, como es el parteado. En el parteado significa que yo tengo que saber cuánto duran los vídeos, qué tipo de pies tienen esos vídeos, pies que son las últimas palabras que suenan, en fin, ese tipo de cuestiones. También se preparan los rótulos para que la emisión vaya fluida en la medida de lo posible. Los rótulos se emiten generalmente en directo, es lo habitual. Y ya se pasa a emisión. Emisión que tiene por un lado lo que es la preparación del plató, se colocan las cámaras de estudio en su lugar, se preparan los teleprompters, los autocues, se prepara la iluminación, se colocan los micrófonos y la otra parte que es la emisión en el control. En el control pues se tienen que colocar las personas correspondientes, realizador, el ayudante de realización con los tiempos, el ayudante de realización con los rótulos, mezclador de vídeo, mezclador de audio, las personas que llevan iluminación, secretaría de redacción que se encarga de ser la conexión en más o menos de los textos que se tienen que emitir, se encargaría de llevar el autocue o el teleprompter en el caso de que no fuera autocue, porque autocue significa que el propio presentador está haciendo la función de ese texto avanzarlo. Y finalmente una persona que es el editor, que es la conexión entre la dirección y la realización. Generalmente los directores de los informativos o de los programas suelen ser quienes los presenten y por lo tanto, si los están presentando, no pueden tomar decisiones en realización si es que hay una cosa de última hora. Por eso existe la figura del editor, que es una especie de subdirector que se encarga de tomar esas decisiones dentro del control de realización. En televisión, muchas veces en películas americanas se le llama productor del informativo, ¿no? El productor del informativo, que es el que le dice al locutor: no hagas esto, di lo otro, entra esta noticia o no entra la otra. Aquí en España se le llama editor. Bien, ya en la emisión concreta de directo, pues lo que se hace es comprobar que todos los VTRs están funcionando correctamente, o los servidores de vídeo, ¿verdad? Se comprueba que el sonido de plató llega correctamente, se comprueban las conexiones que se esté haciendo en directo desde cualquier lugar, se comprueban los rótulos que también funcionan, se hace la típica cuenta atrás, que tiene que ver con que, por ejemplo, continuidad nos dé paso. Continuidad, por ejemplo, está emitiendo un anuncio, nos va a dar una cuenta atrás de 10 segundos. Cuando terminen esos 10 segundos, lo que va a hacer continuidad es pinchar la señal que se esté emitiendo en ese momento en el plató, con esa cuenta atrás, y a partir de ahí se dan la serie de órdenes, ¿verdad?, típicas, las dos habituales, que es prevenidos y otras dentro. Prevenidos se refiere, claro que sí, ¿verdad?, preparar los elementos. En algunos casos hay que hacerlo, en otros no. Si se está haciendo un directo de una multicámara en directo, yo que sé, en algo que tiene que ser muy muy rápido, pues generalmente a veces ni se previenen las cámaras, sino que se directamente 1, 2, 3, se dan los números, como hacemos a veces en las prácticas de la facultad. En el caso de los vídeos, pues sí, claro, eso hay que prevenirlo, porque si no, a lo mejor el vídeo no está preparado. Pero digamos que dependiendo de la estructura del programa, esas órdenes de prevenidos y dentro se da para determinadas cosas y no para otras determinadas. Recuerdo que se utiliza la escaleta como documento de trabajo, ¿verdad?, que es el principal documento que se utiliza, en el cual, pues bueno, aquí veis más o menos una escaleta típica en la que se ordenan, eso es lo más importante, ordenar los elementos claramente, ¿verdad?, dejando huecos para los imprevistos, aunque todo este tipo de elementos que veis aquí dentro de una escaleta, que podéis pausar para verlos con tranquilidad, pues, pausar este vídeo, ¿no? Pues realmente con la escaleta electrónica en algunos casos deja de tener sentido, puesto que toda esta información va a estar ya presente en una pantalla de ordenador. Bien, en definitiva, esta es la presentación que termina aquí sobre la realización televisiva y que, como siempre, os recuerdo que si tenéis alguna duda podéis dirigiros a mí a través de los canales habituales que ya he indicado.